El besito cayó sobre la frente de un osito de peluche, y el piso emocional se desmoronó. El aire se volvió escaso, el pasado vociferó, y un dolor sepultado revivió en cuestión de segundos. Nada de aquello tenía lógica, y precisamente por esa razón, todo cambió. Suscríbanse al canal y descubran lo que sucedió. En un orbe donde el resplandor del oro y el lujo sin confines prometían plenitud, existía un hombre para quien aquello era solo un eco hueco. Alonso Robles Castillo, un empresario millonario de 38 años, residía en una mansión que, al exterior, proyectaba la estampa del éxito y la opulencia, un auténtico palacio erigido sobre la colina más cotizada en Bosques de las Lomas. Pero en su interior se revelaba como un laberinto de soledad, un mausoleo silente donde las risas y la tibieza del amor habían exhalado su último aliento junto con su amada Elena del Castillo. Cada aposento vasto, pieza de arte inestimable, alfombra persa sobre el suelo marmóreo, todo parecía vociferar la ausencia, la carencia vital que impregnaba el aire denso y opresivo. Su duelo profundo no era una fase transitoria, era un estado perpetuo, una sombra gélida que lo escoltaba desde el amanecer hasta el ocaso. Alonso se desplazaba por aquellos corredores inmensos, cual ánima en pena, un espectro en su propio hogar. La rutina era mecánica rozando lo robótico. Despertaba con el sol, mas sin el fulgor en su mirada. Consumía su desayuno en una mesa con capacidad para una docena de comensales, pero siempre desierta, salvo por su plato solitario y una taza de café amargo. Los empleados, que se movían sigilosamente como sombras espectrales, tenían la indicación de no producir ruido, no entablar diálogos, de simplemente existir en un segundo plano, desprovistos de presencia. Él no los percibía como individuos, sino como meras extensiones de la estructura que sostenía el engranaje de su vida, sin exigencia de interacción humana que trascendiera la funcionalidad. El trabajo, otrora su pasión y refugio, se había transmutado en una obligación, un pretexto para rellenar las horas infinitas que se le presentaban. Transcurría la jornada en su despacho, rodeado de pantallas de ordenador y documentos trascendentales. Su mente erraba, siempre retornando a la misma efigie, el rostro de Elena, la sonrisa que jamás volvería a contemplar, el tacto que nunca más percibiría. El dolor de un pretérito que intentaba borrar con todas sus fuerzas, negándose a disiparse, se volvía más opresivo con cada alba. La mansión, otrora santuario de risas y afecto, se había metamorfoseado en una prisión dorada, recordatorio incesante de cuanto había perdido y de aquello que, en su convicción, nunca más recuperaría. Se había clausurado al mundo, erigiendo muros invisibles, inexpugnables en torno a su corazón. Los amigos intentaron aproximarse, mas fueron recibidos con indiferencia gélida. La familia, que antes fungía como fuente de soporte, ahora lo observaba con conmiseración y distancia tácitamente comprensible. Alonso, con férrea convicción, creía que la dicha y el amor eran privilegios que jamás volvería a experimentar. La existencia, para él, había despojado su paleta de colores, su sabor e intrínseco propósito. El lujo era una cáscara vacía y la soledad, su única compañera inquebrantable. Se había convencido de estar predestinado a esa existencia hueca, a una vida desprovista de rumbo emocional, aguardando que el tiempo transcurriera, sin un horizonte al que aspirar ni un motivo para esbozar una sonrisa. La vastedad de la mansión Robles Castillo, con jardines inmaculados y salones grandiosos, ofrecía un contraste hiriente con la insignificancia de su propia existencia. Se había encogido en su propio ser, transfigurándose en una figura casi imperceptible, en medio de tanto esplendor. Sus pasos resonaban por los corredores, el sonido solitario de su presencia reverberando en cada rincón. Cada noche, al recostarse en su lecho tamaño king size, la oscuridad parecía engullirlo por completo, y las pesadillas del pretérito lo acechaban sin tregua. No había consuelo, no existía sosiego, solo la certeza de que su vida, tal como la había conocido, había arribado a un punto final, y lo que restaba era apenas un epílogo sombrío e interminable.
No aguardaba nada, no anhelaba nada, solo la anulación de su propio tormento. A pesar de la opulencia que lo asfixiaba, cada jornada en la mansión Robles Castillo era una letanía hueca, un pesado fardo de silencio y memorias que Alonso, en vano, se esforzaba por confinar al abismo más recóndito de su psique. Él se movía por los suntuosos aposentos como un espectro. La presencia de otros empleados, casi imperceptible, todos adiestrados para la invisibilidad y la discreción que él demandaba. Pero en una mañana de un gris melancólico, esta rutina de hermetismo fue abruptamente desafiada por un sonido inusual, un murmullo suave que emanaba de la entrada de servicio, seguido de un llanto contenido que parecía resonar en la vastedad de la casa. Era Jimena Morales Sánchez, la nueva trabajadora de limpieza, una mujer joven de mirada cansada pero resuelta, quien había sido contratada para reemplazar a la señora que se había jubilado. A su lado, aferrada con firmeza a su mano, iba una niña menuda, de cabellos castaños claros y ojos inquisitivos, Isabela, de apenas 2 años. Alonso, que transitaba por el vestíbulo principal, se detuvo en seco, una arruga de desaprobación marcando su entrecejo. Las criaturas infantiles no formaban parte del paisajismo de su mansión. El contrato era prístino: discreción, silencio, profesionalismo. Jimena, al percibir la mirada glacial de su patrón, sintió el rubor subir a sus mejillas. «Señor Alonso, 1000 disculpas», comenzó, la voz un susurro cargado de aprensión. «Mi niñera de última hora no pudo venir. No tuve con quien dejar a Isabela. Ella se quedará muy quietecita, lo prometo. No estorbará en nada». Apretó la mano de su hija, quien ahora miraba a Alonso con una mezcla de temor y fascinación infantil. La pequeña Isabela, un ser tan frágil e indefenso, parecía un punto de color vibrante en medio de la paleta fría y monocromática de aquel hogar. Alonso solo asintió, un gesto brusco, sin proferir palabra alguna. Su irritación era palpable, pero algo en la dignidad silenciosa de Jimena, o quizás en la inocencia desarmada de Isabela, le impidió expresar su furia. Se dio la vuelta y se dirigió a su despacho, cerrando la puerta con un ímpetu apenas mayor al habitual. La presencia de la niña era un recordatorio incómodo de una vida que había perdido, de una familia que nunca sería. Jimena, aliviada pero aún tensa, condujo a Isabela a la zona de servicio, donde improvisó un pequeño rincón para su hija. Sacó de su bolsa un osito peluchín ajado, de color caramelo, y algunos libritos infantiles. «Mamá va a trabajar aquí cerquita. ¿Está bien, mi amor? Quédate quietecita con tu osito», susurró, besando la cabeza de su hija antes de comenzar sus tareas, los movimientos rápidos y eficientes, intentando compensar la inconveniencia de su presencia y la de la niña. Isabela, habituada a la rutina de su madre, se sentó en el frío suelo abrazando el osito con devoción. Sus deditos exploraban el suave pelaje, y una dulce sonrisa brotó en sus labios mientras conversaba en su lenguaje particular con el juguete. Alonso, en su despacho, intentaba concentrarse en los informes financieros, pero su mente divagaba. De alguna manera, la presencia silenciosa de la niña en el piso de abajo lo perturbaba, resquebrajando la burbuja de aislamiento que él había construido con tanto esmero. Más tarde, mientras Alonso tomaba un café, se encontró deambulando por el pasillo que conducía al área de servicio. No fue intencional, o así intentó convencerse. La curiosidad, una emoción que creía haber erradicado, lo atraía. Se detuvo, oculto por una columna, observando a Jimena fregar el suelo de la cocina con ahínco. Isabela estaba sentada a pocos metros, absorta en su propio mundo de fantasía. El osito peluchín reposaba en su regazo, y ella lo acunaba suavemente. De repente, Isabela alzó el osito hasta su rostro, sus ojos brillando con una afección pura y sin filtros. Con un gesto delicado e instintivo, inclinó su pequeña cabeza y depositó un suave ósculo en la frente del juguete. Un beso ingenuo, sí, pero grávido de una ternura tan abrumadora que impactó a Alonso de lleno, con la fuerza de un rayo, desarticulando la fortaleza de su dolor. El aire pareció enrarecido en sus pulmones,
y la taza de café que sostenía casi resbaló de sus manos temblorosas. Se congeló. Aquella escena, ese gesto exacto, era un eco prístino de un pasado que él había sepultado bajo capas de duelo y negación. En un torbellino avasallador, la imagen de su amada compañera, Helena del Castillo, se materializó ante sus ojos. Ella yacía a su lado, en la cama, la luz suave de la mañana filtrándose por las cortinas. Sus dedos recorrían la frente de él con ternura, y luego, con una sonrisa que iluminaba todo su ser, se inclinaba y depositaba un beso suave exactamente allí, en su frente. «Mi amor, mi puerto seguro», susurraba ella, y el mundo de Alonso encajaba a la perfección. La memoria arribó con la fuerza de un tsunami, arrastrando consigo no solo la imagen, sino la sensación, el aroma, el calor de su piel, la dulzura de aquel momento íntimo. Alonso se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la fría pared, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Los recuerdos que él había luchado tanto por borrar resurgieron con una vividez brutal, rasgando el velo de indiferencia que había tejido a su alrededor. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo y él estuviera nuevamente en aquel cuarto, sintiendo el amor que creyó haber perdido para siempre. El dolor era excruciante, pero extrañamente había también una punzada de algo más, algo que no lograba identificar, una familiaridad, una extraña esperanza. ¿Cómo podría un gesto tan íntimo, tan particular, ser replicado con tamaña perfección por una niña que apenas conocía? Su mente, antes un laberinto de luto y autocompasión, ahora se tornaba un campo de batalla para la curiosidad. Volvió a mirar a Isabela, que seguía jugando con el osito, ajena al terremoto emocional que había provocado. La inocencia de ella, el cariño puro, eran un contraste flagrante con la oscuridad que lo consumía. Alonso sintió una necesidad irresistible de entender, de saber de dónde provenía aquel gesto. Aquella escena, aparentemente trivial, sembraba una semilla de cuestionamiento en su alma. ¿Sería posible que el universo estuviera intentando decirle algo? ¿Que el amor, en sus formas más puras e inesperadas, pudiera haber encontrado un camino de regreso a su vida, aunque fuese a través del beso de una niña y un osito viejo? El dolor por Helena seguía siendo un agujero en su pecho, pero ahora junto a él brotaba una nueva sensación, una fisura en su armadura. Se vio forzado a cuestionar la naturaleza de su dolor, la rigidez de su luto. La rigidez de su luto, que antes semejaba una fortaleza inexpugnable, comenzaba a ceder, resquebrajada por un inesperado atisbo de vida. El universo de Alonso, antes tan meticulosamente organizado y estéril, estaba a punto de ser invadido por una inocencia cuya existencia había olvidado. Fue en una mañana de martes, bañada por un sol tímido que apenas osaba penetrar las pesadas cortinas de su mansión en Bosques de las Lomas, que la rutina de Alonso, y consecuentemente su soledad, sufrió una sacudida sísmica. Jimena, la empleada de limpieza recién contratada, quien ya se había ganado un respeto silencioso por su discreción y eficiencia, se vio en una encrucijada. La guardería de Isabela, su hija de 2 años, había cerrado inesperadamente debido a un problema de última hora, y la única alternativa era llevarla consigo al trabajo. Con el corazón oprimido, temiendo la reacción del patrón, Jimena respiró hondo. Conocía la fama de Alonso, un hombre que vivía aislado, reacio a cualquier tipo de perturbación. Pero ¿qué podía hacer? Dejar a Isabela sola estaba fuera de cuestión. La pequeña, ajena a la tensión que cernía sobre su madre, sostenía firmemente su osito peluchín, un compañero inseparable de sus aventuras infantiles. Al llegar a la mansión Robles Castillo, Jimena, con la voz embargada por la aprensión, explicó la situación a la ama de llaves, quien a su vez transmitió el mensaje a Alonso. La noticia llegó a los oídos de Alonso como un zumbido irritante. ¿Una niña? ¿En su casa? ¿Aquel templo de silencio e introspección? La idea era absurda. Él, que apenas soportaba la presencia de adultos, imaginaba el caos que una niña de 2 años podría causar. Sus pensamientos eran una tormenta de irritación.
¡Caray! Ahora esto. No bastando el desorden del mundo exterior, tendré que lidiar con ruidos de niña aquí dentro, masculló para sí mismo, mientras ajustaba los lentes en la punta de la nariz, fingiendo leer un informe financiero que, en realidad, estaba en blanco en su mente. A regañadientes, Alonso permitió la presencia de la niña, pero con la condición de que ella quedara restringida al área de servicio y no perturbara su paz. Jimena, aliviada, pero aún tensa, agradeció profusamente y prometió que Isabela no causaría ningún problema. Ella arregló un rincón improvisado para su hija en la despensa, con algunos juguetes simples y el inseparable osito peluchín. Isabela, con su curiosidad infantil, pronto comenzó a explorar el nuevo ambiente, mientras Jimena se dedicaba a la limpieza de la sala de estar, a pocos metros de allí, siempre vigilando a su hija. Alonso, aunque intentaba ignorar, no podía evitar la percepción de la presencia de la niña. Una risita baja, el ruido de un juguete cayendo al suelo, pequeños ruidos que para él eran como martillazos en su burbuja de silencio. Desde su oficina, en el piso de arriba, observaba a través de la rendija de la puerta entreabierta la escena desarrollarse en la despensa. Inicialmente, su intención era solo monitorear, garantizar que la invasora no traspasara los límites impuestos, pero algo en la espontaneidad de Isabela comenzó a capturar su atención. La niña, con su cabello rizado y ojos grandes y curiosos, parecía un punto de color vibrante en medio de la paleta de grises que era la vida de Alonso. Ella jugaba con el osito, acunándolo con un cariño que desarmaría a cualquiera, excepto quizás a un hombre tan endurecido por el dolor como Alonso. Isabela conversaba con el juguete, susurraba secretos ininteligibles y lo balanceaba suavemente, como si fuera un bebé de verdad. Alonso, sin percibirlo, había dejado de trabajar. Sus ojos estaban fijos en la pequeña escena, un espectáculo de pura inocencia que parecía no pertenecer a aquel mundo de mármol y silencio. Sintió una punzada extraña en el pecho, una sensación que hacía mucho no experimentaba, algo que se asemejaba a una leve, casi imperceptible curiosidad. Fue entonces que ocurrió. El gesto. Isabela, con una sonrisa desdentada y los ojos brillando de afecto, acercó el osito peluchín a su rostro. Con la mayor naturalidad y con una delicadeza que parecía imposible para una niña de apenas 2 años, inclinó la cabeza y le dio un besito suave en la frente del juguete. Un beso largo y tierno, cargado de un amor puro e incondicional. El mundo de Alonso se detuvo. El informe en su mesa, las hojas de cálculo, los números, todo se disolvió en un borrón. La imagen de Isabela y su osito peluchín se sobrepuso a otra imagen más antigua, más dolorosa, pero increíblemente vívida. En un flash, se vio de vuelta en el pasado, en el cuarto que compartía con su amada Elena del Castillo. Las luces de la Ciudad de México se filtraban por la ventana, y ella, con una sonrisa cómplice, se inclinaba sobre él, besando su frente con la misma ternura, el mismo cariño, el mismo gesto exacto que Isabela acababa de hacer. Era como si un rayo hubiera golpeado el centro de su alma, un choque avasallador, una mezcla de dolor excruciante y una familiaridad tan intensa que lo hizo temblar. Sintió el aire enrarecido en sus pulmones y una ola de náusea lo golpeó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que hacía años no permitía que cayeran, lágrimas que parecían querer lavar la costra de luto que lo cubría. Aquel beso, tan simple, tan inocente, desenterró una memoria que había intentado borrar con todas sus fuerzas. Una memoria que creía haber sellado bajo 7 llaves, sepultada bajo capas de trabajo y aislamiento. La visión de la niña reproduciendo el gesto íntimo de su amada fue un puñetazo en el estómago, un despertador brutal para una realidad que él pensaba haber superado. No era solo el dolor de la pérdida lo que resurgía, sino también la culpa, el arrepentimiento por cada momento no vivido, cada palabra no dicha. Se sintió expuesto, vulnerable, como un libro abierto en una biblioteca olvidada. La paz forzada de su soledad se desmoronó en un instante, revelando un abismo de emociones que había suprimido. Alonso quedó allí, inmóvil,
observando a Isabela, que ahora reía y giraba el osito peluchín en el aire, ajena al huracán emocional que había desatado en el corazón del hombre solitario. La curiosidad que había sentido antes se transformó en una necesidad urgente de entender cómo un gesto tan particular, tan íntimo, podía ser replicado por una niña que apenas conocía. Aquel besito en la frente del osito no era solo un beso, era un portal, un puente inesperado hacia un pasado que juró olvidar y quizás una rendija para un futuro que jamás imaginó. La semilla de una conexión latente, plantada en aquel momento, comenzaba a germinar, forzando a Alonso a cuestionar todo lo que creía saber sobre su dolor y la posibilidad de cura. Aún con esa brizna de esperanza, la vida de Alonso Robles Castillo seguía siendo un desierto social, donde cada interacción parecía reforzar la barrera invisible que lo separaba del mundo. Él asistía a eventos sociales por obligación, encuentros con otros empresarios que en la superficie parecían amistosos, pero que en el fondo eran solo intercambios vacíos de conveniencia y miradas de lástima disfrazadas. Nadie se atrevía a tocar el tema de su pérdida, y las conversaciones giraban en torno a cifras, inversiones y el último partido de fútbol, como si el dolor de Alonso fuera un elefante en la habitación que todos preferían ignorar. Él se sentía un fantasma, una presencia que flotaba entre los vivos sin realmente ser parte de la vida. Era como si su riqueza, antes un símbolo de éxito, ahora fuese una carga, una armadura que lo aislaba aún más. «Caray, Alonso, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí, eh?», decía un conocido, con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. «Deberías darte un respiro, relajarte un poco». ¿Relax? ¿Cómo podría alguien relajarse cuando el corazón estaba en añicos y el alma en luto eterno? Él solo asentía, con un nudo en la garganta, y se alejaba al rincón más oscuro del salón, donde podría observar sin ser observado, reforzando la creencia de que su soledad era un destino inevitable, una sentencia sin apelación. Cada invitación a un asado dominical en familia, cada mención a planes de vacaciones con la esposa, era una microhumillación, un cruel recordatorio de lo que había perdido y de lo que nunca más tendría. Era un extraño en su propio mundo, un millonario sin rumbo, navegando en un mar de indiferencia. Fue en ese escenario de aislamiento que Jimena Morales Sánchez, la nueva empleada de limpieza, entró en su vida. Una mujer joven, de 20 y tantos años, con una mirada cansada, pero digna. Al principio, Alonso ni siquiera notó su presencia, acostumbrado a la rutina de empleados silenciosos que circulaban por la mansión como sombras, pero un día el silencio fue roto por un sonido diferente, una risita infantil, seguida de un balbuceo alegre. Jimena había necesitado traer a su hija Isabela, una niña de unos 2 añitos, que se aferraba a un osito de peluche gastado como si fuera su tesoro más preciado. Alonso, que estaba en su oficina, concentrado en papeles que parecían no tener sentido, sintió una punzada de irritación. Las niñas no combinaban con el orden monocromático de su vida. Salió de la oficina, listo para pedirle a Jimena que resolviera la situación, pero se detuvo en el corredor. Escondido detrás de una columna de mármol, observó la escena. Isabela estaba sentada en el suelo de la sala de estar, una alfombra persa de valor inestimable, sirviendo de escenario para su juego inocente. El osito peluchín, un marrón descolorido, tenía un ojo casi suelto y la nariz gastada de tantos abrazos. La niña lo sostenía con sus 2 manitas, balanceándolo suavemente, y entonces hizo el gesto. Un movimiento tan simple, tan puro, que detuvo el corazón de Alonso. Isabela inclinó la cabeza y con su boquita pequeña besó la frente del osito peluchín. Un besito suave, cargado de una ternura que trascendía la inocencia infantil. Un beso idéntico. Alonso se congeló. El aire pareció enrarecido y el tiempo se estiró, transformando segundos en una eternidad. La imagen de Isabela y su osito se disolvió, sustituida por un flash vívido, doloroso y real, como un puñetazo en el estómago. Él vio a Elena del Castillo, su amada compañera, en un momento de intimidad
recostada a su lado, el cabello esparcido en la almohada de seda, la luz suave de la noche filtrándose por la ventana. Él podía sentir el calor de su piel, el olor de su perfume, y entonces ella se volteaba hacia él, con la sonrisa cansada pero llena de amor, y depositaba un beso ligero, casi imperceptible en su frente. El mismo beso, el mismo gesto de cariño, de cuidado, de entrega, aquel beso que era solo de ellos, un secreto silencioso de amor y complicidad. La memoria lo golpeó con la fuerza de un tsunami, arrastrando consigo años de duelo sofocado, de dolor reprimido, de intentos desesperados por borrar el pasado. Era un choque avasallador, una mezcla de dolor excruciante por la pérdida y una extraña, casi aterradora familiaridad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un gesto tan particular, tan íntimo, podría ser replicado por una niña que él apenas conocía? El patrón de su indiferencia, de su soledad forzada, fue hecho añicos. Una rendija, minúscula y aterradora, se abrió hacia el pasado, hacia las emociones que él había jurado nunca más sentir. Una curiosidad insaciable, casi profana, comenzó a burbujear en su pecho, forzándolo a cuestionar su propia cordura. ¿Sería aquello una señal, una broma cruel del destino, o algo más profundo, algo que él aún no lograba comprender? Sintió las manos temblar y el sudor frío escurrirle por la nuca. Era como si el mundo, antes gris y sin vida, acabara de adquirir un color, una tonalidad que él había olvidado que existía, pero que ahora lo asustaba con su intensidad. Las sesiones con el doctor Ramiro Fuentes Alcántara, su terapeuta, se volvieron más intensas. Alonso, aún afectado por el incidente, no pudo ocultar la perturbación. El doctor Ramiro, un hombre de postura impecable y mirada analítica, percibió el cambio instantáneamente. «Alonso, veo que hay algo diferente, una agitación que no estaba presente antes», observó el terapeuta, ajustándose los lentes. Alonso dudó, pero la necesidad de entender era mayor que su deseo de mantener las apariencias. Contó sobre Isabela, sobre el osito peluchín, sobre el beso y el flash de la memoria. El doctor Ramiro escuchó con atención, pero su expresión, antes neutra, se endureció sutilmente. «Alonso, necesitamos tener mucho cuidado con esos disparadores del pasado. Pueden ser peligrosos llevarlo de vuelta al punto de partida», advirtió el doctor Ramiro, la voz calmada, pero cargada de una autoridad que rozaba el control. Crear nuevos vínculos emocionales, especialmente con personas de otros círculos, puede ser extremadamente arriesgado en esta etapa de su tratamiento. Usted está vulnerable. Es crucial que evite cualquier cosa que pueda desestabilizarlo, que lo haga revivir el dolor de la pérdida de forma tan intensa. Necesitamos mantener el foco en su recuperación, en su estabilidad emocional, no en fantasmas del pasado o en nuevas dependencias. Las palabras del doctor Ramiro resonaron en la mente de Alonso. Sintió una mezcla de alivio y frustración. Alivio por tener una explicación para lo que sentía, frustración por tener sus sentimientos minimizados, casi patologizados. Era como si el terapeuta estuviera tratando de proteger a Alonso de algo que, en el fondo, él deseaba explorar. La tensión moral era palpable. Alonso cuestionaba sus propios sentimientos. ¿Sería él débil por sentirse conmovido? Una carcoma de dudas roía el alma de Alonso, una plaga silenciosa que se esparcía con cada sesión junto al doctor Ramiro. El terapeuta, con su voz sosegada y persuasiva, parecía tejer una telaraña de precauciones, alertando sobre los peligros de aferrarse a meros detonantes emocionales, disfrazando el temor a una recaída como un cuidado genuino. Los lazos intensos, Alonso, pueden ser trampas para el corazón herido. Necesitamos proteger su progreso. Evitar nuevas dependencias emocionales es crucial para su recuperación, repetía el doctor Ramiro, siempre con una mirada que parecía escrutar cada latido del alma de su paciente. Las palabras del médico resonaban en la mente de Alonso, reforzando la antigua muralla que él mismo había erigido a su alrededor. Era una mañana de cielo plomizo cuando Alonso tomó la decisión que le oprimía el espíritu. Convocó a Jimena a la oficina, una recámara que apenas conocía la luz,
pero que ahora se convertía en el escenario de una despedida velada. Su tono era formal, distante, casi robótico, en un intento por ocultar la tempestad que rugía en su pecho. «Jimena, yo necesito que ya no traiga a Isabela al trabajo», dijo, las palabras arañando su garganta. Ella lo miró, sus ojos castaños expresando una mezcla de sorpresa y dolor, pero mantuvo la postura erguida. «Entiendo, señor Alonso», respondió ella, la voz baja pero firme. «Si es el caso, puedo conseguir a alguien que se quede con ella en casa, o podemos ajustar los horarios para que no necesite venir». Alonso sintió el peso de la dignidad de Jimena, la forma en que ella se negaba a doblegarse, incluso bajo la amenaza de perder el sustento. La mención de ajustar los horarios era una tentativa de Jimena de conservar el empleo, de proteger a su hija, pero Alonso, dominado por el miedo y la influencia de Ramiro, no podía retroceder. «No, Jimena, no es cuestión de horario, es mejor que ya no venga. Yo necesito más tranquilidad por aquí», mintió sintiéndose un cobarde. La noticia golpeó a Jimena como un puñal en el alma. La humillación y la amenaza a su sustento eran palpables. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde dejaría a Isabela? El miedo de no poder proveer para su hija, su mayor pesadilla, adquiría contornos sombríos y reales. Isabela, por su parte, sintió el cambio en el aire. Los días sin las pequeñas aventuras por la mansión, sin las miradas curiosas para el tío Alonso, dejaron un vacío inmenso en su pequeño mundo. Preguntaba por su madre. «Mamá, ¿dónde está el osito peluchín del tío Alonso?» Y Jimena solo la abrazaba, tragando las lágrimas y la rabia contenida. La mansión Robles Castillo, antes un lugar de trabajo y ahora un escenario de una conexión incipiente, se transformó de nuevo en un ambiente frío y opresivo, pero esta vez la frialdad provenía de la decisión de Alonso. La separación fue dolorosa para todos, un sufrimiento controlado pero intenso que reverberaba por los corredores vacíos. Era el punto más bajo de la historia, donde el miedo y el control externo casi sofocaban la esperanza de conexión y cura, dejando un rastro de tristeza e incertidumbre. Los días que siguieron fueron un tormento para Alonso. La mansión, que antes parecía un mausoleo de recuerdos, ahora se transformaba en un eco ensordecedor de ausencia. El silencio era más profundo, más pesado. Ya no había el sonido de los pasos menudos de Isabela, ni el murmullo discreto de Jimena. La ausencia de la niña y de su madre dejó un vacío que ninguna riqueza podría colmar. Alonso intentó convencerse de que había hecho lo correcto, que estaba protegiendo su salud mental, como el doctor Ramiro insistentemente sugería. Pero a cada comida solitaria, a cada puesta de sol observada desde la ventana de su biblioteca, la imagen del beso de Isabela en el osito peluchín y la sonrisa gentil de Jimena volvían para atormentarlo. Percibió que la soledad que sentía ahora era mucho más aguda que la de antes. Era una soledad autoimpuesta, una penitencia aún más cruel. La epifanía llegó durante una sesión con el doctor Ramiro. El terapeuta, con su habitual seguridad, hablaba sobre la importancia de mantener la distancia de detonantes emocionales y evitar recaídas. Pero esta vez las palabras sonaron huecas para Alonso. Miró al doctor Ramiro, a la expresión controlada del hombre que se decía su guía, y una lucidez gélida lo asaltó. El terapeuta no estaba tan preocupado por su cura, sino en mantener el control. El doctor Ramiro temía perder el control sobre Alonso, sobre el tratamiento, sobre la estabilidad financiera que un cliente millonario representaba. La protección era, en realidad, una forma de aislamiento, una manera de mantener a Alonso dependiente. «Doctor Ramiro», Alonso interrumpió, la voz firme por primera vez en mucho tiempo, «usted no me está ayudando a curar, me está ayudando a quedarme solo». El terapeuta intentó argumentar, pero Alonso ya no escuchaba. Finalmente percibió que el gesto de Isabela no era un detonante para el dolor del pasado, sino un puente hacia el amor, hacia la memoria de su compañera, hacia la posibilidad de un futuro distinto. Era una invitación a la vida, no un recordatorio de la muerte. En aquel instante,
Alonso tomó su elección. Eligió el camino de la cura, de la pertenencia, confrontando sus miedos más profundos y las barreras externas que el doctor Ramiro había erigido. Se levantó del sillón, miró al terapeuta con una nueva determinación y dijo: «Nuestra terapia termina aquí». El doctor Ramiro intentó protestar, pero Alonso ya estaba saliendo, sintiendo un peso enorme ser despojado de sus hombros. Era el giro del protagonista, la elección de un nuevo destino, la valentía de buscar lo que le había sido negado. Con el corazón latiéndole fuerte, Alonso buscó a Jimena. No fue fácil encontrarla. Había conseguido una chamba extra en otra casa, pero él sabía dónde vivía, un pequeño y modesto departamento, en un barrio más distante. Cuando la vio, con Isabela en brazos, sintió un nudo en el pecho. «Jimena, necesito hablar contigo». «Lo siento mucho», comenzó, la voz ahogada por la emoción. Jimena lo miró con desconfianza, pero el rostro de Isabela se iluminó al verlo. «Tío Alonso», exclamó extendiendo sus bracitos. Alonso se arrodilló, sintiendo la pequeña mano de Isabela en su rostro. «Fui un tonto, Jimena. Tenía miedo de sentir de nuevo, de revivir el dolor. El doctor Ramiro me hizo creer que necesitaba aislarme, pero se equivocó. Entendí ahora que el gesto de Isabela, aquel beso en el osito peluchín, no es un recuerdo doloroso. Una nueva perspectiva se abría ante él, un leve atisbo de que quizás el pasado no era solo una carga insoportable, sino también un portal hacia algo que había olvidado que existía. A pesar de las advertencias del doctor Ramiro, que resonaban en su mente como una campana desafinada, Alonso ya no podía ignorar la presencia de Isabela. Era como si la niña hubiera plantado una semilla de curiosidad en su corazón reseco. Una semilla que se obstinaba en brotar incluso bajo el árido suelo del luto. Se encontraba observándola de reojo, no con la irritación inicial, sino con una creciente fascinación. Pequeños gestos, como la forma en que sostenía un juguete o el suave sonido de su risa, comenzaron a llenar los vacíos de la mansión que antes parecían infranqueables. La interacción entre ellos al principio era mínima, casi imperceptible, una mirada prolongada de Alonso mientras Isabela jugaba en la alfombra de la sala, una leve sonrisa cuando ella saludaba con su manita. Jimena, atenta, percibía el cambio sutil en el comportamiento del patrón. Él, que antes parecía una estatua de mármol, ahora demostraba una fisura de humanidad. Cierto día, al ver a Isabela besar la frente de su osito peluchín nuevamente, Alonso ya no pudo contener la pregunta que le quemaba en la garganta. Se aproximó a Jimena, que organizaba algunos libros en el estante, y con la voz más suave de lo habitual, inquirió: «Jimena, ¿eso que hace Isabela, el beso en la frente del osito, de dónde lo aprendió?» Jimena levantó los ojos, sorprendida por la pregunta de Alonso. Un leve rubor tiñó sus mejillas. «Ah, el besito, señor Alonso. Fui yo quien se lo enseñó. Mi madre me lo hacía a mí cuando era pequeña, y yo se lo pasé a Isabela. Es una forma de mostrar cariño, de decir te quiero sin necesidad de palabras». La explicación de Jimena impactó a Alonso como un rayo. No era solo el gesto, sino el origen del gesto, la transmisión de una madre a una hija, de una generación a otra. Era un legado de amor. En su mente, los recuerdos de su compañera, Elena del Castillo, regresaron con una claridad abrumadora. Se vio de vuelta en los momentos íntimos, en los susurros al oído, en el suave toque de los labios de ella en su frente, un sello de afecto, de protección, de entrega. La voz de Jimena continuaba, pero Alonso apenas la oía, perdido en el torrente de emociones que lo invadía. «Es un gesto simple, pero encierra mucho, ¿no? Mi madre decía que era como guardar un buen secreto en el corazón». Cada día que pasaba, la presencia de Isabela y Jimena se volvía más esencial en la mansión Robles Castillo y en la vida de Alonso. Él no solo estaba observando, estaba reconectándose con la vida, con la inocencia, con la capacidad de sentir de nuevo. Las preguntas a Jimena se volvieron más frecuentes, no solo sobre el gesto, sino sobre su vida, sobre Isabela,
sobre el mundo que él había deliberadamente ignorado por tanto tiempo. Descubrió la lucha diaria de Ximena, la dedicación inquebrantable a su hija, la dignidad con la que enfrentaba cada desafío, y con cada nuevo descubrimiento, la imagen de Elena del Castillo, su amada compañera, no disminuía, sino que se expandía, ganando nuevos colores, nuevas texturas, como si el amor que sentía por ella se estuviera manifestando ahora de otras formas, a través de otras personas. La mansión, antes un mausoleo de recuerdos, comenzaba a respirar, a tener un pulso. Pero no todo era un mar de rosas. La sombra del doctor Ramiro Fuentes Alcántara pendía sobre Alonso, una presencia constante y opresora. El terapeuta, percibiendo el creciente acercamiento de Alonso con Ximena e Isabella, intensificó su presión. En sus sesiones, que ahora parecían más interrogatorios que terapias, Ramiro martillaba la idea de que Alonso estaba cayendo en una trampa emocional, buscando reemplazar a Elena del Castillo con una proyección infantilizada del afecto. Alonso, decía el doctor Ramiro, con su voz calma y controladora, estás coqueteando con una recaída peligrosa. Esos detonantes emocionales, especialmente con personas de otros círculos, pueden desestabilizar todo el progreso que hemos logrado. Necesitamos mantener la distancia por tu propia salud mental. Es crucial que evites crear nuevos vínculos intensos ahora, para no confundir el luto con un apego irrealista. Las palabras del doctor Ramiro, aunque sonaban como consejos de un profesional preocupado, eran en realidad cadenas que intentaban atrapar a Alonso de vuelta a su soledad controlada. Plantaron una semilla de duda y, más importante, de miedo. El miedo a revivir el dolor de la pérdida, a apegarse y ser nuevamente devastado, era un abismo que Alonso no sabía si lograría cruzar. La presión del terapeuta, combinada con su propia vulnerabilidad, lo llevó a un punto de ruptura. En un día nublado, con el corazón pesado, Alonso llamó a Ximena para una conversación. Las palabras salieron de su boca con una dificultad inmensa, cada una de ellas cargada de culpa y arrepentimiento. «Ximena», comenzó él evitando la mirada de ella, Yo necesito que ya no traigas a Isabela al trabajo, o quizás que trabajemos en horarios diferentes. Es por mi bien, ¿entiendes? El doctor Ramiro, él dijo que necesito más espacio, menos distracciones». La frase fue como una puñalada en el pecho de Ximena. Sus ojos, que antes brillaban con la esperanza de una nueva oportunidad, ahora se llenaron de una tristeza profunda y de una punzada de humillación. Ella comprendió lo que Alonso no podía decir, que la presencia de su hija, de su propia existencia, era vista como un problema, una distracción. La dignidad de Ximena fue herida, pero se recompuso rápidamente, la voz embargada, pero firme. «Entiendo, señor Alonso. Usted es el patrón. Haré lo que usted pida». Pero por dentro, el miedo la carcomía. ¿Cómo proveería para Isabela sin ese empleo? La separación fue dolorosa para todos. Isabela, confusa, buscaba al tío Alonso por los pasillos vacíos, y su ausencia dejaba un hueco en la rutina de la mansión que ni todo el lujo del mundo lograba llenar. Para Alonso, el silencio que antes era un refugio, ahora se había convertido en un tormento, un eco amplificado de su propia cobardía. Había elegido el miedo, y el vacío que sentía ahora era aún mayor que antes, porque sabía lo que había perdido. La oportunidad de reconectarse, de sentir la vida pulsar de nuevo en su hogar. La ausencia de Isabela y Ximena dejó a Alonso en un vacío aún más profundo, un silencio ensordecedor que la mansión parecía amplificar. Cada aposento, antes lleno con la promesa de vida que la niña traía, ahora parecía gritar la ausencia. Alonso intentó retomar su rutina mecánica, pero la indiferencia que antes lo acompañaba había sido sustituida por una angustia palpable. Se encontraba mirando por la ventana, esperando ver la pequeña silueta de Isabela corriendo en el jardín o la sonrisa discreta de Ximena. La casa, sin el calor humano de ellas, volvió a ser un mausoleo, pero ahora un mausoleo de esperanzas enterradas por sus propias manos. El vacío se tornó insoportable,
Las sesiones con el doctor Ramiro, antes un puerto seguro, ahora parecían una prisión. Las palabras del terapeuta sonaban huecas, repetitivas, y Alonso comenzó a cuestionar la verdadera intención detrás de tanta insistencia en el aislamiento. No quiere que me cure por completo. Una voz susurró en su mente. Él quiere que yo dependa de él, que siga pagando por esa protección contra la vida. La realización lo golpeó con fuerza. El doctor Ramiro no estaba preocupado por su curación plena, sino por el control sobre su tratamiento, sobre la estabilidad financiera que un cliente millonario representaba. En un acto de coraje que no sabía que aún poseía, Alonso concertó una última sesión con el doctor Ramiro. Esta vez no se sentó como un paciente sumiso, sino como un hombre que había despertado. «Doctor Ramiro», Alonso comenzó, la voz firme, «entendí su punto, pero usted me enseñó a tener miedo de sentir, a tener miedo del amor que aún existe en mí. El gesto de Isabela, ese beso en la frente, no es un detonante para el dolor. Es un puente, doctor Ramiro. Un puente hacia la memoria, sí, pero también un puente hacia el presente, hacia la posibilidad de amar de nuevo, de conectarme». El terapeuta intentó argumentar, la voz llena de desaprobación, pero Alonso no lo escuchó. Había percibido que el amor, en sus formas más puras e inesperadas, no era una amenaza, sino la propia esencia de la curación. Eligió la vida, la pertenencia, la oportunidad de arriesgarse nuevamente. El control del doctor Ramiro sobre él había llegado a su fin. Con una determinación renovada, Alonso decidió reparar el daño que había causado. Ya no podía vivir con el arrepentimiento de haber alejado la única luz que había surgido en su oscuridad. Él sabía la dirección de Jimena, anotada en sus registros de empleados. Tomó su auto y condujo hasta la casa sencilla de ella, en la colonia Portales Sur. Al llegar, sintió un nudo en la garganta. La casa, aunque modesta, exhalaba un calor y una simplicidad que contrastaban con la frialdad de su propia mansión. Tocó a la puerta y Jimena, sorprendida, abrió. Sus ojos aún cargaban el rencor del último encuentro, pero también una pizca de curiosidad. «Jimena, yo vine a disculparme», Alonso comenzó, la voz cargada de sinceridad. «Actué por miedo, por pura cobardía. El doctor Ramiro me manipuló. Me hizo creer que me estaba protegiendo al alejarlas a ustedes, pero estaba equivocado. Me estaba condenando a una soledad aún mayor». Jimena escuchaba en silencio la expresión seria. Isabela, que estaba jugando en la sala, apareció en la puerta, los ojitos curiosos fijos en Alonso. Me di cuenta de que el gesto de Isabela, ese besito en la frente, no era un detonante para el dolor, sino un recordatorio del amor que aún puedo sentir. Es un puente hacia mi Elena del Castillo, pero también hacia un nuevo camino, un camino de curación. Hizo una pausa, respirando hondo. «Me gustaría ofrecerte un nuevo arreglo de trabajo, Jimena, no solo como encargada de limpieza, sino como gestora de la mansión, con un salario justo, todos tus derechos y la libertad de traer a Isabela siempre que lo necesites. Y, si me lo permites, me gustaría acercarme a ustedes, a Isabela, no para reemplazar a nadie, sino para aprender a vivir de nuevo, a amar de nuevo. Si me das esta oportunidad, te prometo que valoraré la dignidad de ustedes y el cariño que Isabela me ha traído». Jimena ponderó por un momento. La propuesta era generosa, pero lo que más le conmovió fue la sinceridad en los ojos de Alonso, la vulnerabilidad que él rara vez mostraba. Vio no solo a un patrón arrepentido, sino a un hombre quebrado buscando redención. «Señor Alonso», ella respondió con una leve sonrisa, «uno no puede controlar lo que los demás sienten, pero puede elegir cómo reaccionar. Acepto su propuesta. Y a Isabela. Bueno, a Isabela le encanta el tío Alonso». La conexión con Isabela fue reafirmada con un abrazo apretado de la niña, que corrió hacia Alonso, y la dignidad de Jimena fue restaurada no solo con la oferta de empleo, sino con el reconocimiento de su valor y el respeto que él finalmente demostró. Un año había pasado desde aquel día que cambió todo. La mansión Robles Castillo de Alonso, antes un monumento a la soledad y al luto,
ahora palpitaba con vida. Los pasillos que hacían eco del silencio pesado de antaño ahora resonaban con las risas contagiosas de Isabela, el sonido de sus piececitos corriendo y el alegre murmullo de conversaciones. Dibujos coloridos, hechos con crayolas, adornaban el refrigerador de la cocina. Un toque de inocencia y alegría que rompía la formalidad del ambiente. Alonso, antes una figura rígida y distante, se había transformado. Sus ojos, que cargaban la sombra de un luto profundo, ahora brillaban con un nuevo propósito. Sonreía más, una sonrisa genuina que llegaba a los ojos, y su postura era más relajada, menos pesada. Jimena, ahora como gestora de la mansión, encontró no solo seguridad financiera y dignidad, sino también un hogar. Ella e Isabela se convirtieron en parte integral de aquel nuevo ecosistema. Las comidas ya no eran solitarias para Alonso. La mesa del vasto comedor ahora estaba llena por la cálida presencia de Jimena y por la energía vibrante de Isabela.